todos aquellos que se han estado agregando al internet. Le damos gracias a Dios por eso y que se gocen también porque la palabra de Dios dice que para la palabra de Dios no hay distancias ni hay barreras. Va a llegar hasta donde va a llegar, puede llegar a través del internet, a través de la televisión o aquí directamente donde estamos y va a ser lo mismo. Donde quiera que tú estés, va a estar esta palabra y te va a ministrar tu corazón, siempre y cuando que abras tu corazón. Y en estos momentos, pues, yo le quiero dar gracias a Dios por ese privilegio, por esa oportunidad que me da de estar aquí en su casa de oración y principalmente de compartir su palabra con ustedes. Les pido que abran sus corazones y vamos a gozarnos con la palabra que Dios puso en mi corazón para esta noche, ¿verdad? Ah, esta noche quiero hablarte del propósito con el que Dios nos creó o el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo, con un propósito, con un llamado, ¿verdad? Quizás tú sabes cuál es tu llamado, quizás sabes cuál es el propósito por el cual estás aquí, pero quizás no lo sabes. Pero de algo podemos estar seguros de que todos fuimos creados con un llamado a servir. Todos fuimos creados a servir, todos fuimos creados para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús es el mejor ejemplo de lo que es un servidor. Él siendo 100% hombre, 100% Dios, vino aquí al mundo a servir, no vino a ser servido. Él nos demostró cómo se sirve con excelencia. Él sirvió con la excelencia, sin quejarse, sin reproches, con obediencia. Él vino a hacer todo eso. Entonces, si Jesús lo pudo hacer, Él nos dejó todo y nosotros también, ¿por qué no deberemos de servir? Si Él siendo Dios lo hizo, ¿verdad? Él es el merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Pero esta noche estaremos viendo la vida de Sansón. Un hombre, Sansón fue un hombre, un líder escogido por Dios, nazareo desde el vientre de su madre, escogido con un propósito muy especial. Sansón es el último juez cuya historia queda registrada en el libro de los jueces. Su carácter es muy distinto al de sus predecesores, a los jueces anteriores a él. Lo extraordinario de este personaje se echa de ver en que mientras la historia de los demás jueces comenzaba cuando ellos subían al poder, la de Sansón comienza desde antes de su nacimiento. Antes de su nacimiento, un nazareo, por nazareo de nacimiento, no nazareo por voto. Cuando nos recordamos de Sansón, nos viene a la mente lo de un hombre fuerte con una fuerza sobrenatural, y que es cierto que sí fue así. Pero también nos damos cuenta que él también él fue un líder que luchó contra sus propios deseos, con la sed de venganza propia, con sus, adicciones, se puede decir. Él luchó contra la lujuria. Y fue un líder que fue también traicionado por su propia gente. Fue un líder que fue herido. Fue lastimado por aquellos que deberían estar con él ayudándolo. Oyendo todo esto, quizás puedes estar pensando que no se está hablando de un líder de antes, sino que se está hablando de un líder de hoy, porque desafortunadamente todo esto aún sigue pasando en estos días, de que la crueldad hacia nuestros líderes, la falta de respeto, se sigue llevando hasta a otras dimensiones que no nos ponemos a pensar que son. Cuando alguien está en un puesto es porque Dios lo puso, no porque la persona se quiso poner sola, porque cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Si nos ponemos en un puesto por favoritismo, por lo que tú quieras, tarde o temprano vamos a decaer, porque no es el propósito de Dios y no va a estar el respaldo de Dios con nosotros y no vamos a poder prosperar.
Dios había entregado al pueblo de Israel en manos de los filisteos por su desobediencia. Los filisteos, un pueblo despreciable, vecinos del pueblo de Israel. Dios los usó como bastón en su mano, fueron un castigo para el pueblo de Israel. Fueron un pueblo fueron muy opresores, condicionados, despiadados, violentos. Probablemente no siempre fue así. Fue durante esos años de la aflicción cuando nació Sansón. Su nacimiento fue anunciado por un ángel del Señor, no solo a Manoa y a su mujer, sino a todo el pueblo de Israel, que el niño iba a nacer, iba a ser usado para empezar la liberación de Israel de manos de los filisteos. El nacimiento de Sansón fueron un tipo del Mesías, cuyo nacimiento fue anunciado igualmente que el nacimiento del Mesías por un ángel del Señor. Los filisteos tipifican el enemigo y nosotros simplemente el pueblo de Israel también. Cuando somos nosotros los malos o nos apartamos de los caminos de Dios, viene el enemigo y nos golpea, nos acusa, nos empieza a oprimir. Entonces tenemos que clamar, es cuando tenemos que clamar al Señor una vez más y ir a Él y pedirle que nos quite esa opresión de la que estamos sufriendo por el enemigo, que es cuando nosotros nos separamos de Él, de su palabra. Y pues ya esta es la introducción. Yo pienso, ya van a pensar que ya terminé, pero apenas vamos calentando motores, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por eso. Y les voy a pedir que hablan sus Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 13, por favor. De ahí vamos a partir, ¿verdad? Para tomarlo de referencia solamente. Le doy gracias a Dios por todos los que están aquí, por todos aquellos que también no pudieron venir y que pudieron estar aquí, quizás que el Señor los toque y que puedan estar aquí la siguiente semana gozándose juntos con nosotros, ¿verdad? Recibiendo de la palabra del Señor. Amén. Cuando lo tengan listo, si me pueden decir con un amén. Okay. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que tú me das de estar aquí en tu casa de oración, Padre, compartiendo tu palabra con mis hermanos, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú conmigo, que seas tú hablando a través de mí. Que no sea yo, que yo solamente quiero ser un instrumento, quiero ser un vaso útil en tus manos, y que toda la palabra que salga de mi boca sea escoltada por ti y que venga de ti, Padre, y que llegue a los corazones y haga lo que tenga que hacer, Padre. Que esta palabra traspase las cámaras y llegue a toda esa persona que nos está viendo a través del internet también. Que esta palabra llegue y que haga en los corazones todo lo que tiene que hacer, pero sobre todo, Padre, que la pongamos por obra. Padre Celestial, yo me pongo en tus manos, Padre, y que seas tú solamente, Padre. Yo no quiero nada, sino que seas tú, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. También en estos momentos, Padre, una vez más yo te pido por nuestra pastora y nuestra hermana Carla, Padre, allá donde ellas se encuentran, Padre, que tu Santo Espíritu esté con ellas, Padre. Pues,
Ponemos un vallado de ángeles alrededor de ese lugar donde ellas se encuentran, Padre, y que a donde quiera que ellas vayan, tus ángeles acampen alrededor de ellas, a donde quiera que ellas estén. Padre, yo te doy toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el único merecedor de toda honra y toda gloria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, bueno, como estábamos viendo, hermanos, que el pueblo de Israel había sido oprimido por ya 40 años y ya la gente, ya cuando de tanta opresión empiezan a sentir el rigor y sentía, ya necesitaban el alivio de esa opresión. Así como el ángel de Jehová le dio instrucciones específicas a la mamá de Sansón sobre cómo se debería de cuidar antes de concebir, porque este niño tenía que nacer sano, sin defectos físicos, porque su fuerza iba a ser sobrenatural. Ella se sometió a la ley de los nazareos, no porque ella iba a ser nazarea, pero porque el niño fuera nazareo desde el vientre, que fuera nazareo de nacimiento, no de voto. En Números 6:2 nos dice lo que significa el voto de los nazareos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre ni vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareo, de todo lo que se hace de la vid, debe desde los granillos hasta ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Hasta ese día dejará de crecer su cabello hasta que se terminara el nazareato. Entonces, Sansón es por eso que le dio el ángel esas instrucciones específicas a la mamá de Sansón, para que él naciera ya con ese voto nazareo desde el vientre, no que no fuera hecho después. Quizá, a lo mejor esto, quizás que me voy a salir un poco de aquí, pero todas estas instrucciones nos servirían a todo aquel joven, aquellas parejas que están en edad de que quieren procrear hijos, de que el templo del Espíritu, que es el cuerpo de la mujer, el cuerpo de nosotros también, que es el templo del Espíritu Santo, esté limpio de toda inmundicia. Ahorita en estos tiempos vemos desgraciadamente que nacen muchos niños ya con adicciones a drogas, al alcohol, dañados por el tabaco, por el alcohol, porque la insensatez ha llegado tan allá de que aún estando con un bebé en su vientre siguen consumiendo o consumieron antes y ya están en la sangre y viene a provocar todo eso. Entonces hay veces que decimos que no hay una instrucción de cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo hacer cosas. De aquí en este caso quizás podríamos decir de cómo, para la mujer, cómo preparar su cuerpo antes de engendrar, pero aquí está. Cuando necesitemos saber algo de la vida, aquí en este libro está, en la Biblia. Es el manual de nuestra vida y es el manual que no falla. Es el manual que está ahí siempre en veces que en veces no lo leemos. Eso es como cuando compramos un carro, cualquier otra cosa. Hay veces que compramos un aparato nuevo y tiramos las instrucciones antes de armarlo y después nos damos como ahora nos sobran tornillos, nos faltan partes. Y es lo mismo que hacemos desafortunadamente, que empezamos a hacer las cosas sin consultar al Señor, sin consultar el libro, y después es cuando nos empezamos a tener problemas, a tener diferentes, hay resultados malos cuando hacemos eso. En parte del versículo, al final del versículo 5,
nos dice que comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Ya? Yo me imagino, ¿ya? Yo no está escrito en la Biblia. Yo vi diferentes, cuando Dios me puso esto en mi corazón, yo vi otras, no nada más en la Biblia, pero otros libros, otras cosas de que hablaran de la vida de este personaje, de la vida de Sansón, ¿verdad? Y yo me imagino que su mamá, cuando estaban sufriendo de esa opresión que venían los filisteos y les robaban se llevaban sus ovejas, les destruían sus campos o les quitaban el grano, abusaban de ellos, los golpeaban, hasta los mataban. Yo pienso que ella oraba al Señor y clamaba que les mandara un Salvador. Como de la misma manera que este mundo estaba clamando por el Salvador cuando vino el Señor Jesucristo a salvarnos, a redimirnos de ese pecado, de la opresión del enemigo, y que Él nos rescató, que Él pagó ese precio de sangre por nosotros, que nosotros con nada lo podríamos haber pagado. Él lo pagó por nosotros. Así también clamaba yo pienso que clamaba la mamá de Sansón, ¿verdad? Quiero pensar que ella hacía eso. Cuando Dios hace algo, cuando Dios hace un milagro, Él lo hace de una manera de que no quede duda que es Él. Yo pienso que la mamá de Sansón nunca se imaginó que ella iba a poder tener, ella iba a tener iba a ser la madre de ese Salvador que ella estaba pidiendo, porque según era estéril. Se había dicho que ya tenía años que no podía procrear. Entonces, muchos de las personas de eminencia en la Biblia nacieron de madres que habían carecido por largo tiempo de bendición, de tener hijos, como Isaac, el hijo de la promesa, José, el profeta Samuel y Juan el Bautista. Todas las madres de ellos también no podían tener supuestamente hijos, y Dios vino y los dio. Entonces, cuando Dios hace eso, como hizo ese milagro con la mamá de Sansón, de venir, y para que no quede duda de que ella de que era un milagro de Dios, y Sansón era un producto de que Dios quiso hacerlo, hizo de una mujer que la gente decía que era estéril. La esterilidad no la vamos solamente a dejarla para procrear hijos, pero yo pienso que una iglesia también, cuando no produce, cuando no trae almas nuevas, es una iglesia estéril. Y nosotros que ya vinimos a los pies del Señor, que Dios nos ha levantado, nos ha limpiado, nos ha sanado, pienso que deberíamos ir a traer más almas que quizás están igual como estuvimos nosotros, o quizás peor. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ser fértiles también, de traer almas nuevas a los pies del Señor, de no quedarnos estériles. Una iglesia que estéril no va a producir más, y vamos a estar los mismos, y pues no hay nada de malo con estar los mismos, pero hay que traer a los que necesitan, hay que traer al necesitado, como una vez alguien se tomó el tiempo de traernos a nosotros, de llamarnos, de hablarnos y decirnos. También nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Es lo que yo siento y lo que yo pienso. La mujer que fue estéril por tanto tiempo dio a luz a un hijo, conforme a la promesa que el ángel de Jehová le había hecho. Su nombre es Sansón, que significa sol o soleado. Okay. Nos dice la palabra, no dice la palabra. Como dije, yo utilicé otras fuentes para escudriñar la vida de Sansón. Que cuando Sansón, ya cuando fue niño, que empezó a crecer, era un niño juguetón, sano, lleno de luz, como su nombre. Su cara brillaba, tenía ese brillo especial que quizás todos, como aquel que tenía Moisés cuando bajaba de la presencia del Señor, que le tenían que tapar su rostro con un velo porque venía lleno de su presencia. Así también
que brillaba la cara de Sansón, por eso fue ese nombre que le dieron de sol o soleado. Ya de adolescente, él jugueteaba y ya se empezaba a ver que él era dotado con una fuerza sobrenatural. Él jugueteando podía cargar ya niños, pues no niños, quizás muchachos de 10 años, uno en cada mano, así, y él lo hacía jugueteando, pero ya tenía ya estaba esa fuerza en él, ya de joven, de adolescente, ya joven jugaba subiéndose a una palmera y jalándolos para arriba a tres muchachos para arriba con esa fuerza sobrenatural que no es imposible para que una persona, por más fuerte que sea, por más ejercicio que haga, pueda llegar a tener esa fuerza. Entonces no había duda que el Espíritu de Jehová estaba ya en él, fortaleciéndolo con esa fuerza que es sobrenatural. En el versículo 13, en el 13:25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Aquí fue cuando por primera vez Sansón peleó contra los filisteos. No está aquí en la palabra, no nos dice eso. Es una de las cosas que yo vi que dice que es cuando él empezó a pelear con los filisteos. Una muchacha de su aldea, amiga de él, de los que estaban ahí, vio que venía se puede decir, no tropa, porque los filisteos no atacaban y no andaban en tropas numerosas, sino que eran números de salteadores como de 20, 50 o quizás 100 sería el máximo. Pero cuando ella los vio venir, ella los empezó a provocar, les empezó a gritar cosas para provocarlos y mandó llamar a Sansón, porque ya todo el pueblo donde Sansón vivía ya sabían que él ya se sabía que el Señor lo había creado a él para empezar a liberar a Israel del yugo de los filisteos. Pero muchas veces cuando sabemos de algo, o muchas veces queremos empujar nosotros a un líder a hacer las cosas antes de su tiempo. Quizás no era el tiempo de él, pero ya lo querían empujar, las mismas personas de Saldea lo querían empujar a que ya empezara esas peleas contra los filisteos. Entonces esta muchacha lo logró de esa manera. Ella lo logró de esa manera, provocando a los filisteos y que ellos la atacaran, y mandó llamar a él. Entonces Sansón llegó cuando la estaban atacando, y ya fue cuando él entonces empezó a pelear con ellos, y fue cuando como dice, cuando venía ese poder que venía del Espíritu de Jehová, que venía sobre él y le daba esa fuerza sobrenatural, y pudo golpear y tumbar a todos los soldados. Entonces ellos se fueron corriendo, tuvieron que ir, y esa fue la primera vez que Sansón, los filisteos supieron de Sansón, y ya de ahí fueron y corrieron la voz entre ellos, y ya de ahí fue cuando ellos estuvieron queriéndolo atrapar por todo ese tiempo. Ahí fue su principio. Desde el principio de su vida pública, el carácter de Sansón no es el que esperamos de un nazareo y de un libertador de Israel. Muchos de sus caprichos, a primera vista pecaminosos, estaban controlados y hasta de cierta manera ordenados por Dios. Entonces, cuando dice la palabra que él se empezó a querer, él empezó a sentir atracción por las mujeres filisteas. Y todos sabemos que es un yugo desigual, porque los filisteos y los israelitas, para empezar, eran enemigos. Entonces, pero también más adelante dice, vamos a leer, dice en 14, en el versículo 14, en el 1. A ver, dice.
Descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómamela esta por mujer, porque ella me gusta. Ahí estamos viendo ya que él casi ordenó. Ahorita cuando nosotros se nos ha instruido que cuando nosotros vamos a hacer un movimiento así, lo traigamos a Dios en oración primeramente. Él no lo trajo aquí, pues vemos que no lo trajo en oración él a Dios. Pero aparentemente, como sus padres lo veían que no estaba correcto, y no estaba correcto, pero era un propósito de Dios, porque Dios ya estaba buscando manera de pensar enfrentar a los filisteos, y de que quizás fue una manera muy extraña, aparentando con ellos, queriéndose casar con una de las filisteas, pero era un propósito de Dios, aunque a nuestros ojos quizás lo vemos como que no es. Y esto también, este es un buen consejo para los jóvenes también, que cuando van especialmente a querer buscar novia o el matrimonio, cuando lo consulten y que empiecen a valorar el consejo del padre. Que Sansón lo escuchó, mas los escuchó, pero no les hizo caso. Él hizo lo que él quería, lo que él quería hacer. Él pidió él quiso que le había gustado esa mujer, y como él dice, como dijo él, porque ella me agrada. O sea, nada más por eso, porque ella me agrada, sea lo que sea, ella me agrada, sea quien sea, ¿verdad? De ahí fue cuando empezó la vida de Sansón, ya a empezar a tener conflicto con los filisteos. Como he dicho anteriormente, ya los filisteos sabían de él y ya estaban empezando a buscar forma de atraparlo, de agarrarlo por lo que había hecho. Entonces él, cuando pidió que casarse con esta mujer, fue su papá. Dice la escritura que fueron se puede decir, como nosotros decimos, a pedir la novia, ¿verdad? Fueron hasta ese lugar. Cuando iban en el camino, dice que él se apartó y le salió un león y él lo desbarató con sus propias manos. Vino el poder de Jehová hacia él y lo desbarató como quien desbarata un cabrito, algo indefenso, que era un león. Por eso era la fuerza de la que él estaba por el Señor, cuando el Espíritu de Jehová venía en él. Y cuando él fue con esta mujer de los filisteos a pedir su mano, y le dijo, ok, el papá de la muchacha dijo que si el rey lo aprueba, vamos a hacerla, de que se casen. Estaba aprobado por él, pero como ellos eran filisteos, Sansón, un israelita, el rey tenía que aprobar eso, porque era algo que no se daba. Entonces, cuando el rey supo de eso, ya en el palacio se había dado a conocer de Sansón, y ellos lo querían atrapar, y ellos vieron esto como una oportunidad de atraparlo. Entonces el padre de la muchacha dijo: si el rey lo aprueba, se pueden casar. Entonces fue aprobado por el rey, pero en esos tiempos se acostumbraba que la boda durara 7 días, y que hubiera jóvenes acompañándolo a Sansón. Pero como él había ido solo de su aldea, no llevó nada de su gente, el rey mandó, de los 30 que mandó, ya iban con un propósito de atraparlo a él. Iban con ese propósito, no iban del propósito de gozarse con él en la fiesta, sino de que ya para atender una trampa para Sansón. Cuando él estuvo ahí, cuando él regresó a su casa, y dice la palabra que él regresó a su casa,
y después a los días que vino a casarse, se desvió por el camino, otra vez por donde había él matado ese león, y se encontró que había un enjambre de abejas, había miel silvestre. Él agarró, la fue comiendo, y ya de ahí fue donde le dio a él el enigma que él, o la adivinanza que él les propuso a los 30, o a la gente que lo estaba acompañando en la boda. Ya me fui muy adelante, pero ahí vamos. Sí, era una costumbre no era costumbre de él, pero era costumbre de ellos que así fuera la fiesta. Entonces él les dio el enigma a ellos, esas adivinanzas. Uh, Está en el versículo 14. Entonces les dijo, ok, mas él no puede declarar, entonces a vosotros me daréis a mí. Ok, Sansón, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaréis y descifráis, os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podréis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Ellos no podían, pero después de los 3 días, ellos, la esposa lo empezó a hostigar, que quería que le declarara el enigma a ella, esa adivinanza, porque dice, ¿cómo no me lo puedes declarar a mí, que yo te amo, que soy tu esposa? Y él le dice, ni a mi madre ni a mi padre se los he declarado, ¿por qué te lo voy a declarar a ti? Pero tanto le insistió hasta que él se lo dijo, ya para el 7.º día se lo dijo. Y fue cuando vinieron los filisteos con el padre de ella a decirle de que les dijera el enigma, porque ellos no podían. Él también sabía que era imposible que ellos pudieran adivinarle esta adivinanza, pero cuando le pusieron ella le puso presión a Sansón. Sansón se lo dio a ella, el padre vino, y entonces ya se los dejaron saber a los filisteos. Entonces ya los filisteos vinieron y le dijeron, cuando él les declaró que pensó que no se lo iban a declarar, ellos se lo declararon. Ahí fue cuando entró la furia de él, y que le dijo, si no te hubieras arrimado a mi novia, nunca lo hubieras hecho. De ahí fue cuando vino el espíritu de Jehová en él una vez más, y les hizo un destrozo ahí, desbarató todo, golpeó a los filisteos y se fue a otro lado y mató a 30 hombres, les quitó las ropas que él había puesto en esta adivinanza, que él daría a quien adivinara la adivinanza, y se las trajo y se las dio, y se fue. Él se fue enojado, se fue a su casa, hizo su berrinche y se fue a su casa, les hizo un desastre y se fue a su casa. Cuando se le pasó el berrinche, ya se le pasó su coraje, él vino otra vez, ya traía un regalo a su novia, porque quería estar con ella. Pero cuando llegó el padre de ella no lo quiso dejar entrar, porque ya se lo había dado al amigo de él. Ahí fue él fue, ya había sido traicionado con su esposa al decirle la adivinanza a los enemigos. Ahora el suegro le daba la esposa al amigo de él, otra traición más para este líder. Y de ahí desató su venganza. Él se fue y les dice la escritura que juntó zorras y les prendió la cola. Era en el tiempo de cuando los filisteos levantaban sus cosechas, les prendió fuego, se fueron y les quemaron todas las cosechas, les quemaron las viñas, les quemaron los olivares, quemó todo. Y eso fue una de cuando la sed de venganza, la venganza propia, cuando uno toma la venganza propia.
Y la palabra de Dios nos dice que la venganza es de Él, no es de nosotros. Pero Sansón Él la quiso tomar. Entonces, esa es una de los que para nosotros que estamos aquí podemos ver, cuando cualquier cosa nos pase, ir al Señor, que Él porque Él es el juez justo, Él nos vengará. Nosotros no debemos hacer justicia por nuestras propias manos, porque el hombre somos imperfectos y no vamos a ser perfectos en la justicia. La justicia perfecta es la justicia de Dios. Pero él con su coraje, con su sed de venganza, hizo todo esto y causó más enojo en los filisteos. Pues como ya habíamos visto, que todo esto, aunque a nuestros ojos se ve que está mal hecho, pero era propósito de Dios, era propósito de Jehová en él, para que él siguiera peleando con los filisteos. Entonces dice que él se fue y se escondió en la cueva. Se fue y se escondió en una cueva. Y cuando los filisteos subieron a buscarlo porque querían acabar con él, lo fueron a buscar, y la misma gente de él, dice que juntaron 3,000 hombres y fueron por él y le dijeron, porque ellos fueron con los filisteos, ¿por qué han subido aquí? Dijeron, queremos aprender a Sansón, queremos que nos lo entreguen. Entonces ellos fueron a la cueva donde estaba Sansón y le dijeron que por qué había hecho eso y que lo iban a entregar a los filisteos. Entonces él les dijo, por favor, ustedes no me maten. Ellos lo ataron, se lo llevaron a los filisteos, se los dieron. Una traición más. Cuando estás herido, cuando has sido traicionado, desde luego que él tenía que haber estado con su corazón destrozado de que a su esposa se le habían dado todo lo que le habían pasado. Viene y todavía su gente ahora lo entrega. Cuando nosotros estamos heridos, cuando estamos lastimados, a donde más nos refugiamos es a la gente que nos quiere, a nuestra gente, quizás a la iglesia, quizás tu familia, quizás se puede decir tu barrio, tu ciudad, donde tú vas, donde te conocen, crees que ibas a estar seguro, pero cuando esta misma gente te falla, esta misma gente te entrega, fue lo que le pasó a él. Él fue traición tras traición, pero seguía haciendo la misma cosa. Entonces cuando lo entregaron a los filisteos se pusieron contentos, que creían que ya iban a poder acabar con él. Dice la palabra que vinieron sobre él, y cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, rompió esas cuerdas aunque lo habían atado, y empezó a pelear, y que se encontró una quijada de burro. Con esa quijada de burro mató a más de 1,000 hombres, una quijada fresca de burro. En lo natural sabemos que con una quijada de burro no vas a poder matar 1,000 hombres, pero cuando Dios está contigo, Él quiere. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Con lo que tengamos en nuestras manos es con lo que Él va a trabajar con nosotros. Dice, ¿qué tienes en nuestras manos? No podemos venir a Él con las manos vacías y dame. De ahí que tenemos que traerle algo, ofrendas, alabanza de labios, qué sé yo. Podemos traer diferentes cosas, pero lo que tengamos nosotros en nuestras manos, con eso Él nos va a proveer la salida a donde estamos, al problema en que estamos metidos. Damos gracias, Señor. Esto fue hecho por la venganza de él, porque él se día, y aún ahí él no le dio la gloria a Dios. Él dijo que con la quijada de burro maté 1,000 hombres, pero dice la palabra que después él cayó esforzado, y fue cuando él clamó a Jehová, como después de que Jehová había estado con él para matar todos estos hombres, ahora lo iba a dejar morir de sed. Y cuando la palabra dice que en una dice que quitó un diente de la quijada y salió agua, dice que abrió el mantel de la roca, pero sea lo que sea, él lo fortaleció una vez más porque él clamó a él. Cuando clamamos al Señor, cuando no queremos nosotros agarrar la gloria, Él nos va a levantar, Él nos va a librar de lo que estamos, pero tenemos que darle la gloria a Él primero, porque sin Él nada podemos hacer.
Cuando, cuando estamos así, más, que podemos decir que más heridos, ¿verdad? Estamos susceptibles a todo. Es cuando estamos más lastimados, es cuando somos más vulnerables al enemigo, porque los filisteos, como les dije anteriormente, solamente tipifican a Satanás, es lo único que es. Pero en nuestras vidas, cuando nosotros estamos afligidos, cuando nosotros estamos heridos, es fácil que venga el enemigo o que use personas para venir y decirle: mira, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus parientes? ¿Dónde están tus hermanitos de la iglesia que tanto te querían? Ahora que estás en necesidad, ahora que estás en esto, ¿dónde están? Y es cuando empieza el enemigo a maquinar en nuestras mentes, y debemos saber que Dios es Dios, pase lo que pase. Muchas veces oímos que gente se retira, que porque el pastor hizo esto, que porque el líder hizo aquello, pero nuestra mirada perfecta es Jesucristo, no es el pastor, no es el líder, no es nada, simplemente es Él. Porque al final del día, yo aprendí esto en una predicación que dice que pase lo que pase, al final del día Dios sigue siendo Dios. Dios no deja de ser Dios por lo que nos pase a nosotros. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en el mismo lugar y Él sigue haciendo las mismas maravillas que hizo desde que empezó este mundo hasta este día. Las puede seguir haciendo y las sigue haciendo a través de diferentes. Simplemente que hay veces que dice la gente: no, pues si viene Dios y me levanta, que quiero que Él venga en persona. Y si te manda otra persona que fue enviada por Dios y no lo crees. Después de esto, Sansón fue juez de Israel por 20 años, pero sus deseos seguían ahí adentro. A pesar de todo este tiempo, él no se había liberado de sus deseos y de todo con lo que él había batallado por lo largo de su vida. En una parte que estaba viendo, no está aquí en la escritura, pero el maestro, porque había un anciano ahí donde él estaba, empezó a hablar con él, y él, en una boda que Sansón había estado como juez en la boda, y él le dice al maestro, o sea, no sale exactamente, no dice lo que le dice a él, pero él le dice que cuando me tengo que ir de aquí. Dice: pero ¿por qué te tienes que ir? Y dice: porque cuando el cuerpo tiene hambre, tienes que saciarlo. Él batallaba con eso de la lujuria. Ese es el problema. Pero dice que ya en el versículo 16 dice que él se fue a Gaza y se llegó a una prostituta, a una ramera, se llegó ahí. Y los filisteos se habían estado calmados, pero ellos habían estado tramando también cómo aprenderlo a él, porque no estaban contentos con todo lo que les había hecho. Ellos sabían que tarde o temprano, y que lo tenían que atrapar a él. Tenían miedo ir y atraparlo en su tierra, en su terreno, porque sabía que se iba a levantar todo el pueblo, porque el pueblo de Israel era más grande que el de los filisteos, aunque los filisteos eran menos, pero eran los opresores. Es al revés, es lo mismo que dice el enemigo. Sabemos que Dios es más grande que el enemigo, y que si está en nosotros, el enemigo no nos puede hacer nada, pero en veces se nos olvida eso, que el que está dentro de nosotros es más grande que el que está allá afuera, y no clamamos a él, nos viene y nos intimida, nos oprime. Cuando Sansón se llegó a la ramera, se corrió la voz por todo Gaza que Sansón estaba en la ciudad, que Sansón había llegado. Entonces dijeron que cierren las puertas, porque en ese entonces las ciudades eran amuralladas y tenían una puerta que se cerraba de noche para que nadie entrara y nadie saliera. Se ordenó que se cerraran las puertas. Dice que lo estuvieron espiando hasta querían atraparlo en la mañana, pero él a la medianoche se les fue. Él se fue, y que encontró las puertas cerradas, y vino el Espíritu de Jehová sobre él, y se las llevó, las levantó y se las llevó, y las subió hasta arriba de la colina. Entonces eso fue
todavía más para los filisteos, más agravio para ellos. Es una vergüenza que el mismo rey dijo que esto no salga de aquí, le corten la lengua al que vaya y diga en otros lados de que lo que nos ha hecho Sansón a nosotros. Entonces ellos ya estaban maquinando de la forma de atraparle, y entre ellos hablando y las estrategias que ellos estaban teniendo que son se puede decir permitidas y se usan ahorita en este mundo, aquí entre nosotros se usan. Dice, si tú quieres atrapar a alguien, atrápalo por lo más débil, tienes que atrapar por lo más débil. Sansón tenía esa debilidad por las mujeres. Ellos sabían ya que a Sansón le gustaban las mujeres filisteas y que él tenía esa debilidad. Entonces ya, según la historia, según Sansón ya había conocido a Dalila, ya la había visto antes en un río, la había visto y ya le había llenado el ojo, ya Sansón sabía que era. Entonces ponen a Dalila como una mujer muy hermosa que cualquier hombre le podía gustar. Entonces ella la contrataron para eso los filisteos. Le dijeron, tú enamóralo y que venga, y ella se vendió por tantas ciertas monedas de plata. Él fue traicionado, ella se vendió. Lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando Judas lo entregó. Judas también se vendió. Judas lo entregó, lo traicionó. Así lo mismo hizo. Entonces, movieron a Dalila a los lugares donde sabían que Sansón eran los terrenos de él. Movieron esas casas movibles que llevaban con su gente, y fue Dalila y empezó a pasear. Ya la vio él y se fue y se enamoró de ella. Y llegó hasta al grado de que ella, le dijeron los reyes del país, cuando queremos que le saque la verdad, querían saber de dónde venía su fuerza, esa fuerza sobrenatural que tenía. Y ya quizás todos ya conocen esta historia, que él le dijo una cosa, ella se lo hacía, y no decía que le decía que venía el filisteos, se levantaba y las trozaba con lo que lo ataba. Le volvía a decir, ok, pues me mentiste, ¿con qué ahora? Y le volvía a decir otra cosa, y lo mismo cuando venían por él volvía y trozaba con lo que lo había atado. Es lo mismo que la pastora nos ha dicho, que si el enemigo tuviera una virtud que no tiene ninguna, es la persistencia. El enemigo siempre va a persistir y te va a estar trayendo, te va a estar tocando, te va a estar tentando en lo que te gusta. Esto no quiero, y te va a seguir. Era lo que estaba pasando con Sansón, que él no podía ver. Quizás, no sé si lo podía ver, ya le había pasado con su primera esposa, con la primera mujer que se había casado, que le sacó la verdad y lo traicionó, y ahora le estaba pasando lo mismo otra vez. Otra vez le estaba pasando a él lo mismo, hasta que ya de tanto que ella le insistía, y ya él también ya se había enamorado de ella, que una tercera vez ya se acercó más, que le empezó a decir que si le tejía de las trenzas, porque ese era no es que las fuerzas vinieran del pelo, pero eso era la marca de que él era nazareo, de que él era apartado para Dios. Aunque él estaba actuando de una manera pecaminosa, él se estaba llegando a una ramera, se había llegado a una ramera. Él se había casado primeramente con una mujer de los filisteos que adoraban a dioses, al dios de Dagón, que no era de su misma gente, y todo eso Dios se lo había pasado ya. Aún lo seguía respaldando, le seguía dando la fuerza cuando él podía, cuando él se las pedía, hasta que llegó de que ya él se dio a las peticiones de Dalila, y ya le dijo que la fuerza de él estaba en su pelo, que si le rapaban su cabeza, su fuerza se iba a desaparecer.
Ella dice la palabra que lo durmió en sus piernas, lo arrulló ahí para que se durmiera a gusto. Es lo mismo que nos hace el enemigo cuando nos quiere hacer algo, nos lo pone lo más bonito que puede, hasta nos arrulla: duérmete mi niño, y después viene lo bueno. Entonces, eso fue lo que le pasó a él, de que le declaró a ella de dónde estaba su fuerza. Y ahí fue como él fue traicionado, que vinieron los filisteos, ¿verdad? Y él pensó, él pensó que como otras veces Dios lo había librado de las garras de sus enemigos. Es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros jugamos con la cobertura de Dios. Sabemos que pecamos y pecamos y pecamos y vengo a Dios. Sí, sabemos que nos perdona, pero que no se nos haga costumbre, porque se nos hace costumbre, un día la cobertura no va a estar ahí cuando la necesitemos, y ese día es cuando vamos a caer en las garras del enemigo. Y cuando el enemigo te atrapa, el enemigo no se anda con rodeos, él viene porque lo que el enemigo quiere hacer, él nos quiere destruir. Él no nada más nos quiere lastimar, él nos quiere destruir. Entonces, cuando Sansón le reveló el secreto a ella, y ella lo hizo saber a los hombres que vinieron y le cortaron el pelo, dice que como Sansón pensó que él dijo otra vez, pero ya esa fuerza no estaba ahí, ya Jehová se había apartado de él, ya no tenía esa fuerza. Y eso cuando, no sé si alguno de ustedes ha sentido cuando que sentimos que Dios no está con nosotros, que ya no está con nosotros, que nos hemos apartado por algún motivo, o hemos hecho algo que aunque Él está ahí, nosotros sentimos que no está. Y eso no es muy bonito, se siente raro, porque lo hemos tenido ahí, y ¿dónde está? Ya no nos sentimos así sintió Sansón. Y hemos visto a través de la Biblia de otros personajes, de otros líderes, como el rey Saúl. El rey Saúl que él fue desobediente a Dios cuando lo mandó a que acabara con el ejército, con ese pueblo, que dijo: mata a todos, niños, y al rey, a todos, y acaba con todos. Y él tenía ese que él quería complacer a la gente en vez de complacer a Dios. Entonces le dijeron: no, pues hay que llevarnos lo mejorcito, y él se lo llevó. Fue cuando el profeta Samuel lo enfrentó y le dijo: ¿qué son esos ruidos que oigo? El ganado que lo trajimos para ofrecérselo a Jehová. Pero como dice, ahí es donde la palabra de Dios nos dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Dios quiere obediencia, no sacrificio. Y muchas veces queremos que con el sacrificio lo vamos a contentar, pero no, es la obediencia la que Él está buscando con nosotros. Cuando Sansón fue arrestado por los filisteos, dice la historia que le quemaron, le cortaron el pelo, le quemaron sus ojos y se lo llevaron amarrado, y lo tenían en un molino de esos donde muelen el trigo, con lo que es un trabajo que se puede decir animales que ponen burros o acero. A él lo tenían haciendo eso, de algo degradante. Cuando el enemigo viene y te agarra, lo primero que hace es te ciega, te va a cegar para que ya no puedas ver, para que ya no puedas ver dónde está la bendición, para que ya no puedas ver a Dios. Te va a cegar, que fue lo que le pasó a él. Pero él, cuando eso vino sobre de él, dice la palabra que su pelo empezó a crecer, porque él, ya estando en esas condiciones, él empezó a clamar a Dios. Empezó a clamar a Dios. Entonces, cuando nosotros caemos así tan bajo en el pecado, o que ya estamos que el enemigo nos ha atrapado tan así, y clamamos a Dios, Él va a venir y nos va a levantar una vez más, Él nos va a restaurar, pero tenemos que venir a Él. Dice que Él clamó, ya con sus ojos ya ciego, Él ya no podía ver, lo tenían en la cárcel y haciendo moliendo el trigo, jalando esa rueda de molino donde molían. Algo degradante para él. Él siguió clamando, y su pelo empezó a crecer, y
dice que había un joven, con él que era el que lo guiaba, era el que lo llevaba. Muchas veces cuando has caído, quizás ya estás maduro en el evangelio, quizás ya has sido un líder y llegas a caer. Y hay veces que necesitas, aquí que dice que era un muchacho, un joven, se puede decir, no precisamente tiene que ser un joven en edad, puede ser un joven en el evangelio, el que te puede llevar de la mano una vez más, porque es cuando un joven, cuando estamos en el evangelio al principio, cuando dice que estamos en nuestro primer amor, que queremos ayudar a todo mundo, que queremos levantar a todo mundo, y si tú lo ves que está cegado por el pecado, que el Satanás lo ha tenido atrapado, lo quieres levantar y lo quieres llevar a la luz, lo quieres llevar otra vez. Era lo que este joven, tipificando esto, era lo que este joven estaba haciendo con Sansón. Dice que entonces ellos hicieron una gran fiesta en el palacio y pidieron que sacaran a Sansón para que de entretenimiento, para reírse de él, porque ese era un triunfo para ellos tenerlo ahí. Pero ya para ese entonces Dios ya lo había fortalecido a él, su cabello había crecido una vez más. Y dice la palabra que cuando este joven, cuando sucedió eso, él le dijo a este joven: llévame y ponme en los pilares, una mano en un pilar y otra mano en el otro pilar. Y en la historia que no dice aquí en la palabra, pero en la historia dice que a este joven él le dijo: vete, corre, salte de aquí, vete de este lugar, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a derribar el templo, él sabía que iba a derribar ese lugar donde estaba, y le dijo a este joven: tú vete. Y dice: no, yo me quiero, no, tú vete y no regreses, tú vete de aquí. Y cuando ellos empezaron a burlar de Sansón, Sansón una vez más clamó a Dios y le pidió que le diera una vez más. Le dijo: una vez más dame esas, que viniera el espíritu de él sobre de él y le diera esas fuerzas que le había dado antes. Y dice la palabra que se las dio esas fuerzas, y cuando él con esa fuerza pudo tumbar esos muros, cayó, y dice la palabra que mató más personas en esa ocasión que las que había matado en toda su vida. Fue lo que fue la venganza de esto. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en algo así, hay que clamar al Señor, porque que ya hemos llegado a ese nivel, a ese estado que se puede decir ya de opresión por el enemigo, que clamemos a Jehová, y Él nos va a levantar. Una vez más podemos decir: Señor, levántame, dame estas fuerzas solamente una vez más, es lo que necesito, que tú me levantes. ¿Ya? Dice, todo líder puede aprender del ejemplo de Sansón, la importancia de identificar las debilidades personales y protegerse de ellas, sin que importe el talento personal del líder. Las oportunidades, estrategias o las bendiciones originales de Dios, una sola debilidad no vigilada puede destruir todo lo que un líder ha construido. Si no tenemos cuidado con una debilidad que tengamos, podemos destruir todo lo que hemos construido en todo este tiempo. Con esto ya he terminado. Si nos podemos poner de pie. La vida de Sansón se caracterizó por pasión desenfrenada y falta de disciplina propia. Fue en verdad juez de Israel por 20 años, pero su historia es evidencia de que Dios lo usó a pesar de sí mismo. Cuando nacemos Dios nos hace con un propósito, tenemos ese llamado. La pastora nos ha dicho varias veces que cuando de ese llamado no nos vamos a escapar. Dice: vas a llegar aquí con todas tus fuerzas, o vas a llegar arrastrándote, pero vas a llegar. El llamado de Sansón era que empezara a liberar
a liberar el pueblo de Israel de la opresión de los filisteos y con todas sus virtudes y defectos lo logró llegar hasta ahí. El Señor dijo que lo iba a empezar. El Señor lo que empieza lo termina. Él lo vino terminando con David. David, ya cuando fue rey, él vino y terminó con los filisteos. Pero una de las cosas que podemos aprender también de David, que David, cuando él era perseguido por Saúl, que lo quería matar, en una parte de la escritura dice que estaba en la cueva y que entró Saúl ahí, él se acercó a él y le cortó un pedazo de su capa, y los que estaban con David le decían: el Señor te lo ha entregado, mátalo, aquí lo tienes en tus manos. Pero dijo: Dios me libre de levantar mi mano con el ungido de Jehová. Muchas veces nosotros nos levantamos contra el ungido de Jehová, un líder que Dios ha puesto, y creemos que Dios no lo puso, o quizás tengamos los motivos como los tenía David, de que Saúl lo quería matar. Pero él sabía la obediencia. Si él no hubiera sido obediente y él hubiera tocado al ungido de Jehová, nunca hubiera llegado a ser rey, a llegar hasta donde él llegó, porque él ya estaba. Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras formas de hacer las cosas, cortamos el destino que Dios tiene para nuestras vidas, o lo retrasamos. No podemos llegar a ese propósito. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quizás tú has sido lastimado como líder, ¿verdad? Quizás has sido traicionado, o quizás te has sentido en veces que estás solo, que la gente que debería estar contigo no está, o en ese momento que más los necesitan te dan la espalda. El altar está abierto. Si quieres pasar, puedes venir, puedes entregarle a Dios lo que traigas. Si traes cargas, si traes dolor por heridas de antes, por traiciones o por cualquier otra cosa, puedes venir al altar y entregárselas a Él, entregárselas al Señor, porque Él en su palabra dice que vengamos a Él todos los que estén cargados. Los que estén cargados y los que estén cansados, ¿quién nos hará descansar? Con esta reflexión simplemente quiero dejarte de que se hace en tu corazón lo que no podemos estar jugando con la cobertura de Dios. Otra cosa también, que aprendamos a tomar nuestro lugar donde quiera que estemos, a través de especialmente en la Biblia podemos ver como Juan el Bautista, él sabía que él era el predecesor de Jesús, él iba a llegar hasta cierto punto nada más, y él lo hizo con obediencia. Él nunca quiso tomar el lugar de Jesús porque él sabía que no le correspondía. De él era llegar hasta ese lugar, hasta ese tiempo, y de ahí Jesús iba a tomar en adelante. Y que no importa cuál sea tu posición en un liderazgo, sea en la iglesia, sea en tu trabajo, sea donde sea, no importa cuál sea tu posición, respeta tu posición y haz lo mejor que pueda hacer tu posición. Es bueno anhelar subir, ¿por qué no? Pero cuando Dios te levante, no querer de subir o tumbar al otro, al que está más arriba, para subir yo. Muchas veces nos va a tocar quizás hincarnos para que el otro se suba en nuestros hombros y pueda alcanzar a donde necesita llegar. Y no está nada de malo que ayudar a ese que va a llegar. Quizás después te va a poder tender la mano de arriba y te va a levantar a ti también. O cuando a ti te toque subir, alguien más se va a poner para que tú subas más alto. Los quiero dejar con esta palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que trajiste a tu pueblo, Padre, a través de mí, Señor. Que vaya y haga en los corazones lo que tiene que hacer.
con todos los que están aquí o a través del internet, Padre. Que tú seas glorificado, Señor. Y que si por algún motivo tú te has sentido cansado, te has sentido traicionado, te has sentido herido, te has sentido como que la vida no tiene sentido, ven a Él, ven a Dios. Él te va a levantar, Él te va a guiar una vez más. Quizás si tú sientes que has sido cegado por el enemigo, por el pecado, Él te va a levantar, Él te va a guiar y te va a llevar a donde está la luz, porque Él es la luz admirable. Oh Señor, mi alma te alaba. Gracias, Señor, te doy, Padre, por tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que escudriñes nuestros corazones, Padre, para que podamos ser unas mejores personas, Padre, unos mejores ciudadanos, unos mejores representantes tuyos, unos dignos embajadores de ti, Padre, dentro y fuera de tu iglesia, Padre. Que donde quiera que vayamos, Padre, la gente pueda ver que hay algo diferente en nosotros y que ellos quieran tener eso. Que digan, yo quiero tener lo que esta persona tiene. ¿Qué es? Tiene algo diferente, algo que yo no tengo, algo que no veo en cualquier otra persona. Padre, te doy gracias una vez más, Padre, por ese privilegio que me diste de estar aquí en tu casa de oración, compartiendo de tu palabra con mis hermanos, Padre. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas, Señor, y que tú sigas siendo con ellos, Padre, escudriñando sus corazones, Padre, y que ellos sepan, Padre, que la sanidad viene de ti, que tú eres que tú fuiste a esa cruz del Calvario y moriste en esa cruz del Calvario por nosotros, Padre, para rescatarnos, Padre, del pecado, Padre, para traer sanidad. Tú moriste por nosotros, tú te llevaste la enfermedad para traer la sanidad, Padre. Tú te llevaste el dolor para traernos gozo en nuestros corazones, Padre. ¿Cómo no agradecerte por eso, Señor? No hay nada que podamos hacer, Padre, para pagarte por todo eso, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo, Padre, a rescatarnos, Padre, de las manos del enemigo, del pecado, Padre, y traernos a tu luz admirable, Padre. Gracias te doy, Señor. No puedo parar de darte gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Yo te pido, Señor, que esta noche, Padre, tú también seas con mi hermana Sandra, con la pastora Sandra, con mi hermana Carla, Padre, que allá donde ellas se encuentran, quizás están viendo este video, Padre, que tu bendición las alcance a ellas también, Padre, que sus almas sean ministradas, Padre. Clamamos por ellas, Padre, y que tú, como las llevaste con bien, que tú también las traigas con bien, Padre. Yo te doy gracias por haberme permitido, Padre, estar aquí. Y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No sé quién es el que va a despedir. Necesito refrescar este seco corazón. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta noche aquí en Nueva Misericordia. Que Dios bendiga grandemente a todos ustedes. Nos despedimos de este edificio, pero no del Señor. Que el Señor siga guiando nuestras vidas y bendiciendo nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pasen buenas noches, hermanos. Gracias. Amén.